9, versículos 20 al 25. Génesis 9, del 20 al 25 dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. Este texto que acabamos de leer es una de las fracciones más extrañas de toda la Biblia. Justo acaba de haber un cataclismo mundial donde la raza humana ha sido exterminada al completo, excepto por una familia liderada por Noé. Noé, el hombre de Dios, el elegido para salvar a la humanidad, a los animales y comenzar una nueva estirpe. El hombre de fe, que de repente, por alguna extraña razón, después de este cataclismo, decide plantar una viña, hacerse vino y emborracharse. Pero cuando estoy hablando de que se emborrachó, no estoy hablando de una borrachera ligera, de tomar un poquito el puntito, como decimos en España. No, fue una cogorza de vergüenza. Fue una borrachera tan extrema que quedó tumbado en su tienda, desnudo, sin habilidad para mantenerse en pie. Una vergüenza. Mucho se ha especulado de por qué Noé se emborrachó. Ahora, piensa, todo el mundo que conocía a Noé, toda la humanidad, gente mala, pero gente que él amaba, fue exterminada por Dios. Puedo imaginarme a Noé cuando la puerta del arca se cerró y niños con sus mamás gritando: ¡abre! 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 Llantos, gritos, un cataclismo mundial. Yo creo que eso dejó una marca, una huella en el alma de Noé. Quizá por eso se emborrachó. Pero sea como sea, su hijo, Cam, descubrió a su padre en su tienda, le vio desnudo en esa condición tan vergonzosa. Y en vez de cubrirlo, lo que hizo fue ir a contárselo a sus hermanos. Ahora, como en aquella época no había mucha humanidad, solamente los hermanos, contárselo a sus hermanos era como contárselo a todo el mundo, ¿me entiendes? Yo no sé qué le pasó a este hijo, pero quizá él se sintió con superioridad moral y juzgó a su padre y dijo: mira, ahí está el hombre de Dios, borracho. Y se lo fue a contar a sus hermanos, descubriendo la vergüenza de su papá. Pero cuando sus hermanos llegaron y vieron a su papá, hicieron algo diferente. Dice la Biblia que tomaron un manto sobre sus hombros y empezaron a caminar hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Y cuando llegaron a ese lugar, cubrieron la desnudez de su padre con un manto. Y cuando Noé despertó y vio lo que hicieron sus hijos, Noé maldijo al hijo que le descubrió con una maldición que afectó a generaciones completas hasta el día de hoy. Y quiero comenzar con un principio, joven. Es este: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita
que no prosperará. Te lo voy a volver a decir. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Dios no bendecirá una generación de jóvenes en San Luis de Potosí que no sepan cubrir la vergüenza de sus papás. Y no me entiendas mal. Cuando estoy hablando de cubrir, no estoy hablando de ocultar. Porque muchas veces necesitamos hablar con nuestros pastores o con otros familiares o a veces incluso con las autoridades de lo que estamos viviendo en casa. Hay casos extremos de abusos, de violencia, pero en el caso normal, cuando yo estoy hablando de cubrir, estoy hablando de dignificar. Estoy hablando de poner un manto de honra sobre la desnudez de nuestros padres. El fracaso de Noé fue una prueba para el corazón de sus hijos. Y su fracaso reveló las profundidades de sus hijos. Y es cierto que Noé se emborrachó. Pero al fin y al cabo, en Hebreos 11, Dios dice que Noé fue un héroe de la fe. Porque para Dios hay pecados y faltas que tienen mayores consecuencias que otras. Y emborracharse es una falta, sí, pero al fin y al cabo él se repuso y ha sido un héroe de la fe. Sin embargo, su hijo, por deshonrarlo, avergonzarlo y ponerlo a la vista de todos, fue maldito con una maldición de generación en generación. Jóvenes, los errores de tus padres no son excusa para la deshonra. Porque Dios va a juzgar muy severamente el corazón de los hijos que no sepan cubrir la desnudez de sus padres. Permíteme decir esto, el futuro de Potosí se está definiendo en esta sala por ver si una generación va a saber comportarse con honor dentro de la casa de sus padres. Pocas cosas van a ser tan determinantes para el avivamiento como que en medio de una cultura de deshonra a los padres, de violencia a los padres, de descaro contra los padres, se levante una generación de jóvenes que cubran la desnudez de sus padres con un manto de honra.